Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Luis Figueroa, alcalde del municipio de Plaza, Estado Miranda. Si decimos tal vez el municipio de Plaza, la gente no se ubica. Guarenas. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Sí, muy agradecido a esta oportunidad. Y quería que comenzáramos recordando el día que estamos viviendo, pues como es 13 de abril, 16 años de lo que sucedió aquí en Venezuela. Ese momento, digamos, culminante, muy importante en la historia contemporánea, cuando se desarrolló ese golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Y bueno, fue el resurgir del pueblo, el resurgir de la gente que salió a las calles por una esperanza y nos permitió recobrar el hilo institucional. Hoy es un día, a partir de esa enseñanza, que se levanta la referencia de la Unión Cívico-Militar y el aniversario, la creación de la Milicia Nacional Bolivariana. Y sobre todo desde Guarena, donde la revolución se ha consolidado a partir de los sucesos de lo que se llamó la rebelión popular del 27 y 28 de febrero, que en Guarena llamamos el guarenazo y aquí en Caracas le dicen el caracazo. Pero en todo caso una expresión de un pueblo que se separó, se distanció, confrontó a las medidas neoliberales. Entonces, en homenaje a nuestra Guarena y a lo que ha aprendido Venezuela, yo creo que es correcto celebrar este día 13 de abril. Si revisamos la historia, el 13 de abril sin duda remonta unas características muy particulares, sobre todo para los afectos al chavismo. Y en la actualidad ha habido distintas matrices de opinión, sobre todo de chavistas disidentes, que aseguran que con el gobierno actual se ha tratado de atropellar el legado del chavismo. ¿Qué responde usted a esto? Sí, yo pienso que hay ciudadanos, compatriotas en nuestra patria, que bueno, tienen una visión muy particular de lo que hemos vivido y tienen su propio criterio. Yo creo en todo caso que debemos tratar de apegarnos a la realidad que estamos viviendo. O sea, hay cambios en la situación política del país desde la presidencia del comandante Chávez a la presidencia de Nicolás Maduro, por supuesto que sí. ¿Han cambiado las condiciones de la economía en el mundo? Sí. ¿Han cambiado, por tanto, las maneras en cómo se ejecuta y se ejerce la política en Venezuela? Sí. Entonces yo diría, refugiarse en las diferencias que tenemos para renegar de lo que hemos construido no va a conseguir, digamos, un oído amable de parte de la población, del pueblo llano en Venezuela. En otras palabras, que cualquier persona tenga una crítica, tiene derecho a ella. Que hay dificultades económicas, sí, pero también una idea de tratar de enfrentar esa dificultad económica desde la perspectiva de un gobierno que prioriza lo social y prioriza la atención a la gente. Entonces, refugiarse en las diferencias para decir que no se está haciendo leal a un proyecto, yo creo que no es ni respetuoso de la realidad, ni tampoco un planteamiento objetivo y sistemático. Alcalde, Guarena sin duda se convirtió durante muchos años y ha sido bastión del chavismo, pero también es un sector popular que ha sido muy crítico y ha sido en lo social muy demandante. En un momento como el que vive el país, de una profunda crisis económica, ¿cómo se pudiera decir que está Guarenas cuando los temas de la falta de alimentos, la falta de medicinas, la inseguridad siguen siendo problemáticas constantes para todos los venezolanos? Sí, yo creo que es responsabilidad de cada mandatario local, de alcaldes y alcaldesas en Venezuela, atender de la manera ajustada y correcta a su localidad. El hecho que el chavismo, nosotros los chavistas, hayamos ganado en la mayoría de las alcaldías, no implica que no hay requerimientos, no hay necesidades ni hay expectativas. Al contrario, el pueblo está delegando esa responsabilidad, entregándole la responsabilidad a alcaldes y alcaldesas para que asumamos la construcción de esa nueva realidad. Por tanto, lo correcto es atenderlo y atenderlo a detalle. Guarena es una ciudad, una sociedad muy, como tú dices, muy demandante, un pueblo muy amoroso pero tremendamente rebelde. Por tanto, no esconde lo que requiere. Nosotros lo que hemos estado tratando es ejecutar una política que se adecue al requerimiento de la gente, pero a la realidad. Por ejemplo, una gestión de gobierno local que tiene que estar articulada a las gestiones regionales y nacionales. O sea, que en este momento precisamente esa articulación no tiene excusas de fallar porque los tres anillos de poder corresponden a una misma corriente política, presidente, gobernador de Miranda y alcalde. Por supuesto. ¿Cómo se hace en ese sentido para tratar de justificar cuando no hay respuesta? Voy a eso. La dificultad económica no es solamente en el ámbito local de un municipio, es la dificultad económica del país. Lo atraviesa el gobierno nacional, lo atraviesa el gobierno regional y el gobierno local. Entonces, pero articuladas las tres fuerzas con las atribuciones que cada uno tiene nos permite dar respuestas.
Entonces, se trata de levantar un discurso coherente y una acción de gobierno coherente. A nosotros del municipio, por ejemplo, nos compete cultivar esa articulación. ¿Necesitamos elevar el nivel de atención de salud a los habitantes de Guarenas? Sí. Será entonces en planes articulados con el Ministerio de Salud y con la Dirección de Salud del Estado Bolivariano de Miranda, nosotros podamos, por ejemplo, extender al máximo la cobertura de la vacunación, las fumigaciones, activar y mejorar las instalaciones de los CDI, de los hospitales, garantizar que el flujo de las personas con problemas de salud en las ambulancias sea el correcto, tratar de optimizar el tema del 0800 Salud, tratar de activarlos así como área de asistencia integral comunitaria. O sea, que nos permita a nosotros tratar de mejorar la atención en salud, no sentado esperando que el otro resuelva, y mucho menos pretendiendo que hay competencia entre la atribución local y la atribución regional o la nacional. Al contrario, debemos unificarnos. Posiblemente haya problemas donde haya un nivel de retraso en la resolución por el mismo problema de la necesidad de inversión financiera. Pero, por ejemplo, nosotros como municipio hemos enfocado en el tema del mantenimiento. Entonces, crear un discurso, un nivel de articulación al pueblo para que comprendamos que la solución en esta etapa es mantener lo que tenemos. La problemática del transporte, que sigue siendo una de las principales, sobre todo en ciudades como Guarenas, que son satélites. Claro, nosotros de fondo queremos transformar a Guarenas de una ciudad dormitorio, ciudad satélite, a una ciudad productiva donde la gente se quede allí. Pero ese es un proceso que nos va a llevar tiempo. Hoy día estamos esencialmente concentrados en el diálogo. Vale decir, el gobierno nacional nos está facilitando los lubricantes, y ese es el plan. Nosotros con el gobierno regional, que es quien recibe los lubricantes y establece el plan de distribución, nosotros debemos ser corresponsales en la organización a nivel local y decimos, Guarenas tiene, por ejemplo, hoy día 763 unidades de transporte colectivo, en la mayoría en manos de privados. De esos 763 vehículos de transporte colectivo, tenemos 630 parados por problemas o de lubricante, o de batería, o de caucho y algunas problemáticas en la maquinaria, repuestos de otro tipo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Primero, haciendo la solicitud para que llegue ese repuesto, pero también vamos a monitorear al conductor para que el repuesto llegue a donde debe ir. Hoy día la población agradecería cada vehículo que se reincorpore al trabajo. Entonces nosotros queremos decirle a las líneas de transporte que no sigamos jugando a piratear entre líneas, no sigamos jugando a elevar los precios unilateralmente, no caigamos en el error de maltratar al usuario, porque entonces pareciera que el tema es económico, no, el tema al final es un nivel de convivencia de toda la sociedad. Necesitamos que haya respeto a la población que es usuaria. Como alcaldía, nuestra prioridad es atender a la gente. No estamos cayendo en la trampa de las tensiones o en la trampa de la confrontación. Por eso hemos estado potenciando el diálogo, pero hoy le decimos en los medios de comunicación al sector transportista que tenemos que sentarnos a dialogar y respetar lo acordado. No tiene sentido aumentos desmedidos en el sector transporte. Un ejemplo, Nueva Casarapa, una urbanización, digamos, de propiedad horizontal. Digamos que es una población que fue entendida como población clase media que hoy día está bien depauperada por el peso de la economía. Entonces requiere una atención como el resto de la sociedad. No está separada de eso. Pero precisamente las líneas de transporte más arbitrarias y más opresivas son precisamente las líneas de transporte que hacen trabajo allí. Entonces uno plantea que es un discurso contradictorio. Si debería ser allí donde la gente está exigiendo de manera crítica la corrección a la política, que las líneas de transporte que prestan servicio se adecuaran a esta condición. Entonces nosotros no vamos a aceptar esos aumentos desmedidos. Entonces la construcción de la solución no es una medida unilateral, no es ni un decreto, ni una gaceta, son medidas integradoras. Nosotros hoy día estamos haciendo articulación con Poliplaza y Polinacional para verificar en cada parada el cumplimiento de la tarifa. Y estamos exigiendo que se cumpla con el servicio. Queremos eliminar los pirateos, gente que se sale de las líneas. Ahora sí, asumimos compromisos entonces de cómo tramitar más frecuencia en el acceso a los lubricantes, a las baterías, a los cauchos, y en eso coordinamos con el Ministerio de Transporte y la Corporación de Transporte de Miranda. Y bueno, hay un compromiso conjunto y así debe ser en este momento. Ahora que hace referencia al Ministerio de Transporte, estoy recordando las promesas que se hicieron en materia de vialidad, sobre todo para Guarenas y Guatire, con las propuestas de metro, de ferrocarril, que se adelantaban en ese sentido porque eso no es competencia de sectores privados. Claro. En todo caso, las promesas que se han hecho sobre la vialidad mirandina se han ido atendiendo cada una según sus características. Hoy día es vital la atención que está prestándose de seguridad en las vías expresas,
y vemos las patrullas que cada tantos metros están ya instaladas en la vía y permiten una percepción de seguridad. Tenemos los planes de asfaltado que se contrataron desde Corpo Miranda, que ha venido rehabilitando la intercomunal Guarenas-Guatire y la pista norte. Sobre el metro, nosotros reconocemos que va a haber una conversación franca. El gran problema es que el metro siempre fue una obra en divisas, una obra plurianual, o sea, una obra que no se hacía en un año, una obra de varios años, y siempre el componente vital de esa inversión era en divisas. En esta condición, las divisas no están disponibles. Y otra cosa más, el componente más caro de esa obra y el más complejo de esa obra es la que no se ve. ¿A qué me quiero referir? Que en la estación de servicio que está a la altura del Cercado comienza un túnel que va a terminar en Petare. Son más de 32 kilómetros de túnel. Y esa es la principal limitación, o sea, está a condición... O sea, hoy esa obra no está operativa. Están haciéndose todas las revisiones para que se reactive, pero es parte de la discusión país. O sea, si yo requiero atender al pueblo y necesito orientar las divisas a las áreas más importantes, ese es un debate correcto. Hay gente que está planteando de manera quizá absoluta, quiero el metro, exijo el metro, reclamo el metro, decimos, pero vamos a ver el tema de la obra metro en la condición de todo el país. Hay un interés de nuestro presidente en reactivarla, pero también debe haber un interés del resto de la nación en ver la prioridad de las diversas obras y cómo hacemos para ir atendiendo al pueblo en su condición cotidiana. Y voy en todo caso a lo que me pareciera un punto culminante. Al final todo esto se está dando en el marco de un proceso eleccionario. Un proceso electoral bien controversial. Ya el Congreso de España se pronunciaba y hacía un exhorto para suspender las elecciones. Están llamando a desconocer los resultados del 20 de mayo. ¿Cuál es su postura en este sentido? Claro. En principio yo creo, con todo respeto, primero, quien lleva la vocería de nuestra patria en relaciones internacionales es nuestro presidente. La entidad competente para el tema es la Cancillería, pero como venezolano y como alcalde electo de este municipio, yo le puedo decir que España no tiene absolutamente ningún derecho a cuestionar nuestras elecciones. No tiene ninguna atribución para pretender negarlas o censurarlas. Al contrario, otras entidades en el mundo, conocedoras de los temas electorales, puro y simple, desde el punto de vista técnico, reivindican la fortaleza de nuestro sistema electoral. Y el mismo expresidente español, Rodríguez Zapatero, vino como mediador para construir una especie de escenario político adecuado. Y él sigue apostando a que debió haberse firmado un acuerdo que fue solamente los actores de la derecha opositora los que no lo firmaron. Entonces, pareciera que la decisión del Parlamento español y del gobierno español está más orientada a la correlación política de fuerzas allá y no a una voz soberana. Por tanto, entonces, desde mi punto de vista, en Guarenas no aplica, no priva y no respetamos esa opinión del gobierno español. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Luis Figueroa, alcalde del municipio de Plaza, Estado Miranda. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Endrina, amigos, así llegamos al final de la presentación.